Amados hermanos, en la prédica pasada vimos que Dios responderá a sus peticiones si deja de hacer lo malo. Hoy les compartiré el mensaje que lleva por título Corazón Perdonador. Algunos estudios médicos han hallado que muchas enfermedades son causadas por el estrés. El estrés mayormente proviene de sentimientos negativos como el odio, el resentimiento y la falta de perdón. En otras palabras, el rencor, la antipatía y el no perdonar hacen que su presión sanguínea suba, tenga problemas cardiovasculares, derrames cerebrales, sufra de Alzheimer y depresión, entre otras cosas. Por eso, en la actualidad, los psiquiatras usan en psicoterapia el denominado tratamiento del perdón. Este método reduce la cólera, el odio, la depresión y la ansiedad de los pacientes y eleva su autoestima. También alivia el estrés y reduce la presión de la sangre y los latidos del corazón. Como puede ver, el perdón da salud y reduce cualquier peligro de taquicardia. Espero que al escuchar este mensaje llegue a experimentar esa paz en su corazón. Hermano, despójese de todo estrés que tiene su raíz en el odio, en el temperamento irritable y el resentimiento, y en su lugar cultive el amor y el perdón en su corazón. Entonces, el amor de Dios dejará de ser un mero concepto teórico en su mente y se manifestará en acciones de verdadero perdón, compasión y amor. Lo imposible se hará posible y todo problema será una oportunidad para vivenciar el obrar de Dios en su vida. Suponga que alguien que le hace la vida difícil o lo ha perjudicado está pasando por un gran problema. ¿Cómo se sentiría? Algunos se alegrarían y pensarían que es bueno que le pase eso, para que aprenda a ser más humilde. Sin embargo, los que tienen un buen corazón se sentirán tristes por esa persona. Sabrán que por haber pecado enfrenta esos problemas. Si su corazón se llena de bondad y verdad, aun si ven dificultades a alguien con quien no tiene una buena relación, jamás se alegrará por ello. Todo lo contrario, se lamentará y querrá ayudarlo de cualquier manera. Un buen ejemplo de esto es el rey David. A pesar que David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, quien trataba de asesinarlo por todos los medios, David, repito, no le hizo daño alguno. Más bien, le habló con bondad, llamándolo padre, y Saúl, por un momento, fue tocado por esas palabras y se sintió culpable por su mala actitud. No obstante, al poco tiempo, su corazón cambió y nuevamente intentó matar a David, quien nada había hecho. Debido a la envidia y a los celos, Saúl malentendió a David y lo odió. Saúl continuó haciendo lo malo y acabó suicidándose en el campo de batalla. Sin embargo, cuando David oyó la noticia, ayunó e hizo duelo. De igual forma, dependiendo de la bondad o la maldad que hay en su corazón, mostrará compasión y perdonará, o guardará rencor e incluso hablará mal de otros. De ahí que, si ama a Dios y anhela agradarle, deberá cultivar ese corazón perdonador. Recuerde que un corazón que perdona es un atributo o una gracia de Dios y, asimismo, una vía para que Dios lo perdone, le responda y lo bendiga. Les he dicho que el perdón es una característica inherente a Dios. Sin embargo, habrá alguien que malentienda o juzgue la misericordia y el amor de Dios, pensando en algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios mandó a destruir pueblos enteros, incluso a niños. Si es así, es que no entiende ni discierne el significado espiritual implícito en estos episodios, ni conoce el amor y la justicia de Dios. Si entendiera en forma correcta la Biblia, se daría cuenta del amor y el perdón de Dios. El primer ejemplo de este Dios perdonador es el juicio que hizo sobre Sodoma y Gomorra, que lo hallamos en los capítulos 18 y 19 de Génesis. El pecado y la maldad de esas ciudades había excedido todo límite concebible. A pesar de ello, Dios no las destruyó inmediatamente. Procuró por todos los medios hallar cualquier argumento o justificación para salvar a esos poblados. Con ese fin, envió a 2 de sus ángeles para que observaran a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y Dios le hizo saber esto a Abraham con anticipación. Abraham, cuyo corazón estaba en comunión con el de Dios, le preguntó con cautela: ¿destruirás también al justo con el impío? Y añadió: supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Y Dios le contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. No obstante, Abraham no se dio por vencido y continuó preguntándole al Señor si perdonaría a la población si hallara 40, 30, 20 o incluso 10 justos. Y Dios le respondió que no lo haría. El Señor ya sabía que, a excepción de Lot, no había ni 10 justos en esa región.
Sin embargo, no le negó la petición a Abraham. Dios deseaba de cualquier manera dar otra oportunidad a esas personas. Lamentablemente, no había ni siquiera 10 justos en Sodoma. A continuación, podemos ver cómo se reveló la perversidad de los pobladores de ese lugar. Los ángeles que fueron enviados a la tierra permanecieron en la casa de Lot, sobrino de Abraham. No obstante, los pobladores de Sodoma vieron que los ángeles eran de una belleza y hermosura sobrenaturales. Al verlos, se juntaron afuera de la casa de Lot y le pidieron que los sacara para tener relaciones sexuales con ellos. Tan solo por eso, ya podrá imaginar la maldad y perversión que existía en esa ciudad. Habían llegado a tal punto de inmoralidad y degradación por sus pecados que incluso a este Dios de amor no le quedó otra alternativa que juzgarlos de acuerdo a su justicia. Dios quería salvar a Lot y a su familia por amor a Abraham, pero los yernos de Lot no creyeron cuando se les dijo que Dios iba a destruir la ciudad, y por su incredulidad murieron. La esposa de Lot huyó de la ciudad con él. Sin embargo, desobedeció la palabra de Dios de no mirar hacia atrás, y al hacerlo se convirtió en una estatua de sal. Al ver el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, notará que Dios no los juzgó ni los destruyó por haber pecado un par de veces. Dios les había advertido en varias ocasiones y quería darles otra oportunidad. No obstante, tenían tanta maldad en su corazón que no hubo posibilidad de arrepentimiento. Si alguien rechaza la exhortación que con amor le hace Dios y acumula maldad tras maldad, debe saber que, a pesar que el juicio de Dios no venga en forma inmediata, estará sujeto a sentencia de muerte, porque la paga de pecado es la muerte. Sucedió lo mismo cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. Dios destruyó a los amorreos que habitaban en esa región. En el tiempo de Abraham, Dios ya sabía del pecado de los amorreos y de la maldad de los habitantes de Canaán. Sabía que su maldad iba a aumentar. Sin embargo, lo toleró. Y por 400 años les dio la oportunidad para arrepentirse. A pesar de la paciencia de Dios y de las oportunidades que les dio, los amorreos continuaron haciendo lo malo sin arrepentirse. Al final, Dios les dio a ese territorio a los israelitas cuando su nivel de maldad había llegado al límite. Únicamente entonces, es decir, cuando ya no hubo más posibilidad para que se apartaran de sus pecados, Dios hizo que el pueblo de Israel los destruyera por completo. Sin embargo, entre los habitantes de Jericó, Dios salvó a Rahab y a su familia. Fue porque ella, al haber oído los milagros que Dios había hecho por el pueblo de Israel, creyó y tuvo temor de Dios, y mostró esa fe en hechos, al ocultar a los 2 espías de Israel en su casa. Tal como puede ver, Dios es paciente y bueno. Si ve que hay un justo entre los malvados, Dios no lo destruye, sino que lo bendice. Dios tenía que destruir a los amorreos porque de otra manera iban a tentar a los israelitas e iban a caer en la idolatría, el adulterio y otros actos inmorales. Igualmente, en la actualidad, si no se castigara a los criminales y, sobre pretexto que se tiene amor, se los perdonara sin sanción alguna, la sociedad se volvería un completo caos. Por eso, Dios fija normas de justicia y las ejecuta a fin de cultivar al ser humano en esta tierra. Si es consciente del amor y la compasión de Dios, jamás deberá pensar que Dios es un Dios malo a quien hay que tenerle miedo. Hermanos, nunca se olviden que nuestro Dios y Padre es un Dios de amor y de perdón. Ezequiel, capítulo 18, versos del 21 al 22 menciona: «Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá». Es decir, si alguien malvado abandona el pecado, Dios lo perdonará y ni siquiera recordará sus pecados pasados. El amor y el perdón de Dios han quedado plasmados en muchos pasajes de la Biblia. Ahora, veamos el perdón y la bendición de Dios a través del profeta Jonás. En el tiempo de Jonás, Nínive, la capital de Asiria, era enemiga de Israel. Dice la Escritura que la corrupción y la maldad de esa ciudad habían llegado ante Dios. No obstante, Dios no destruyó Nínive inmediatamente. Deseaba advertirles enviando a Jonás y así darles una oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, Jonás hizo lo contrario. Desobedeció el mandato de Dios de ir a Nínive y huyó a Tarsis. Jonás quería que Nínive fuera destruida, porque los asirios eran enemigos acérrimos de Israel. El profeta no quería ir a Nínive porque sabía que si se arrepentían, Dios iba a perdonar a la ciudad. Tratando de huir de Dios, tomó un barco con dirección a Tarsis
Tarsis y, bajando a la bodega de la embarcación, se quedó profundamente dormido. En este punto, quiero que vean la delicadeza de este todopoderoso Dios. El barco en el cual estaba Jonás enfrentó una gran tormenta. Los marineros procuraron por todos los medios luchar contra la tempestad, pero todo era inútil. Cuando ya estaban a punto de naufragar, echaron suertes para hallar al culpable de haber ocasionado esa desgracia, y la suerte cayó en Jonás. Entonces, los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. ¿Acaso Jonás se ahogó y murió en el mar? Claro que no. A pesar de haber desobedecido a Dios y haber huido de él, Dios no lo dejó morir. Más bien, le dio otra oportunidad. Ahora bien, Jonás actuó de esa manera porque amaba a su nación y a su pueblo. Dios sabía esto, por eso le dio otra oportunidad. Preparó un gran pez e hizo que se tragara a Jonás. Ya en el interior del enorme pez, por 3 días y 3 noches en ayuno, el profeta se arrepintió completamente por su desobediencia. Al oír su oración, Dios lo perdonó e hizo que el pez lo vomitara en tierra firme. Al final, Jonás fue a Nínive y obedeció el mandato del Señor y proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Nínive era una metrópoli tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Sin embargo, algo sorprendente sucedió luego del primer día que el profeta declarara el mensaje de Dios. El pueblo de Nínive creyó el mensaje y decretaron ayuno en señal de arrepentimiento ante Dios. Cuando el rey de Nínive se enteró de lo que había proclamado Jonás, se quitó sus vestiduras reales en señal de arrepentimiento y emitió un decreto declarando ayuno a toda la población, incluyendo a los animales, y mandando que todos se vistieran de luto y oraran a Dios. No solo se arrepintieron de boca, sino que lo hicieron con hechos, es decir, completamente, dejando de hacer lo malo y apartándose de toda violencia. Hermano, si usted se arrepiente de esta manera, con toda seguridad Dios lo perdonará. Ezequiel capítulo 33, versos del 14 al 16 señala: y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. No obstante, no solo deberá arrepentirse, sino que, además, deberá vivir por la palabra de Dios y nunca más volver a pecar. Luego que el Señor sanó a la mujer que por 38 años había padecido de flujo de sangre, y después que perdonó a la mujer que había sido atrapada en el mismo acto de adulterio, a ambas les dijo que no volvieran a pecar. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, agrega sobre esto: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y en el verso 22, compara a los que se han arrepentido y han vuelto a cometer el mismo pecado otra vez, con el perro que vuelve a su vómito y la puerca recién lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. La Biblia enfatiza que tales personas no serán salvas. Sin embargo, si se arrepiente y no peca más, Dios no solo lo perdonará, sino que además no recordará ninguno de sus pecados pasados. Luego que Nínive se arrepintió de sus pecados y abandonó sus malos caminos, Dios los perdonó de acuerdo a su palabra. No llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. No obstante, a Jonás no le agradó eso. Más bien se enojó y se quejó con Dios. Y, saliendo de la ciudad, acampó en las afueras e hizo una enramada. Luego, se sentó bajo la sombra mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. En ese momento, Dios hizo brotar una planta para darle una lección a Jonás. La calabacera creció y cubrió el refugio de Jonás. Así, Dios le dio una sombra para que no sintiera tanto calor. Y Jonás quedó muy contento con aquella planta. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó y se secó. Así que, cuando el sol salió y se hizo más fuerte, Dios envió un fuerte viento caliente para que soplara sobre Jonás. Y el sol le dio sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. En ese instante, Dios le pregunta a Jonás: ¿te parece bien enojarte tanto porque la planta murió? Y Jonás le replica: sí, estoy tan enojado que quisiera morirme. Cualquiera se hubiera disgustado por la respuesta de Jonás. No obstante, Dios abrió el entendimiento del profeta. En los versos 10 y 11 del capítulo 4
4 del libro de Jonás, leemos lo que le dijo. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Los habitantes de Nínive habían hecho gran daño y maldad. No obstante, Dios, quien es lento para la ira y grande en bondad y amor, no se complace al ver la destrucción de los malvados. Más bien, desea que se arrepientan para perdonarlos. A pesar que Jonás se enojó con Dios y no comprendió su corazón, Dios abrió su entendimiento explicándole su intención por medio de una parábola. Esto nos permite sentir el profundo amor de Dios y su corazón de perdón. Hay quienes se preguntan, ¿por qué los malvados prosperan y por qué Dios no los castiga? Los que se hacen esta pregunta es porque tienen maldad en su interior. Sin embargo, Dios espera y es paciente porque quiere que todos los hombres sean salvos. Si se arrepiente de todo corazón, Dios se regocijará tal cual dice en su palabra, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Luego que Pablo se arrepintiera de su camino equivocado, Dios jamás le volvió a mencionar sus pecados pasados. Sin embargo, el ser humano recuerda una y otra vez los errores de otros y los comenta con los demás. No obstante, Dios aleja nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente y nunca más las recuerda. Esto no quiere decir que Dios perdona incondicionalmente. Dios muestra su perdón a los que guardan y respetan su pacto y obedecen sus estatutos. Es decir, Dios perdona a quienes se arrepienten de su mal camino y dejan de hacer lo malo. Dios es un Dios bueno que perdona y bendice todo el tiempo. Hermano, ¿está usted enfrentando alguna prueba o atravesando por un momento difícil debido a que lleva una doble vida y vive en el pecado? Ahora mismo arrepiéntase completamente de su desobediencia y clame a este Dios de amor y de perdón. Y si deja de hacer lo malo y no vuelve a pecar, Dios le dará una paz y un gozo extraordinarios que vienen del perdón y de la seguridad de su salvación. Dios odia el pecado. Sin embargo, si se aleja definitivamente de su mal camino, ya no será más un pecador. Más bien, la sangre del Señor Jesucristo lo limpiará de sus pecados y será justo ante Dios. Dios busca esta clase de corazones arrepentidos. Una vez que se arrepiente completamente, Dios lo perdonará y no le sacará jamás en cara sus pecados. Podemos apreciar este corazón de Dios en el capítulo 15 de Lucas, que narra el pasaje en el que un pastor va a buscar a una oveja perdida, dejando las otras 99 en el campo. Este corazón del pastor, que anhela hallar a la oveja extraviada, es el corazón de Dios y de nuestro Señor. Cuando el pastor encuentra a su oveja, la carga contento y alegre en sus hombros, y, al llegar a casa, llama a sus amigos y vecinos para que se alegren con él. Reitero, este es el corazón de Dios y el Señor lo describe en Lucas capítulo 15, verso 10, cuando dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De igual forma, si un pecador se arrepiente y se corrige de su mal camino, Dios lo perdonará y se regocijará con sus ángeles en el cielo. Por ese perdón y amor de Dios, hemos sido salvos todos nosotros y ahora somos hijos de Dios. Hermanos, si todavía no perdonan a otros, sino que odian, se quejan y tienen problemas con los demás, no podrán decir que viven agradecidos por el perdón de Dios. Si perdona, ama y está en paz con los demás, Dios responderá lo que le pida. Mateo capítulo 5, verso 23 al 24 señala: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, deberá cumplir con dar la ofrenda que ha prometido a Dios. Sin embargo, antes de presentar la ofrenda deberá haberse reconciliado con su hermano. Únicamente entonces Dios la aceptará con gozo y lo bendecirá. Es cierto que, ocasionalmente en su vida, se encontrará con situaciones adversas o injustas. Debido a eso, tendrá desencuentros con otros e incluso se hará de enemigos o enemistades. O usted mismo guardará rencor, resentimiento o tendrá celos de alguien más. Si este es su caso, pregúntese: ¿cree usted que Dios lo perdonará de sus pecados si no perdona a otros alguna ofensa? En la oración del Padre Nuestro le imploramos a Dios que perdone el mal que hacemos, así como perdonamos a los que nos hacen mal. Si no le perdona
perdona a su hermano el pecado que ha cometido contra usted, sino que guarda resentimiento, enojo, cólera, Dios tampoco le perdonará los pecados que ha cometido contra él. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo nos puede ilustrar sobre este punto. Un siervo le debía a su señor 10,000 talentos, es decir, varios millones. Como se imaginará, no podía pagar esa enorme deuda aún trabajando toda su vida. No obstante, su amo tuvo compasión y le perdonó la deuda. Al rato, este mismo siervo fue a buscar a un compañero, también siervo, quien le debía 100 denarios, esto es, una deuda menor. En esa época, un denario era la paga de un jornal diario de trabajo. Así que 100 denarios era una suma mucho menor a la de 10,000 talentos. Pero, repito, al siervo que se le había condonado la deuda de 10,000 talentos, se olvidó la gracia y favor que había recibido. Dice el pasaje que tomó del cuello a su consiervo y le exigió que le pagara de inmediato. El consiervo se puso de rodillas y le rogó diciendo: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Pero el siervo no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Entonces, continúa la parábola. El rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo la tuve contigo?». Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Hermanos, debemos reflejarnos en esta historia. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo único para que muriera en la cruz y así perdonarnos de todos nuestros pecados. Si hemos recibido tan inmenso perdón, ¿acaso no podríamos perdonar la ofensa o el mal que otro nos ha hecho? Por eso, siempre deberá tener presente el amor y la gracia que ha recibido de Dios, y así amar, perdonar y estar en paz con todos. Únicamente entonces, Dios le responderá y tendrá esa paz, ese gozo y felicidad que solo Él le puede dar. Aquí termino. Amados hermanos, ¿han sentido el amor y el perdón de Dios al escuchar este mensaje? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios odia el pecado porque lleva al ser humano a la muerte eterna en el infierno. No obstante, sin importar lo malo que haya sido, si deja el pecado y vive por la verdad de la palabra, Dios lo perdonará y bendecirá. Y le pide que así como lo ha perdonado, usted también perdone a los demás. Mateo capítulo 18, versos del 21 a 22 nos dice: «Entonces se le acercó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?» Jesús le dijo: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor no quiso decir que solo debe perdonar 70 veces 7, es decir, 490 veces. Más bien, quiso decir que debe perdonar en forma total y completa. Jamás diga que no puede perdonar más a alguien, porque ya lo ha perdonado varias veces. Tampoco deberá atormentarse recordando el daño u ofensa que alguien le ha hecho, luego de haberlo perdonado. En este momento, deseo que cada uno examine su corazón y vea si en verdad ha perdonado de todo corazón, sea su cónyuge, padre, madre, hermanos, parientes, vecinos, amigos, etc. Y lo más importante, deberá examinar su pasado y ver si ha estado en paz con Dios. Entonces sabrá por qué Dios aún no ha respondido a sus oraciones. Hermanos, desechen toda forma de maldad y despójese de todo odio, celos, juzgar y condenar a otros, porque todo eso proviene de un corazón que no perdona y, en especial, está en paz consigo mismo y con Dios. Así gozará de una vida verdaderamente bendecida y Dios le responderá todas sus peticiones. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de Enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica.
Toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a todos tus hijos de toda bacteria, virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación. Toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, deshonestos, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.